Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy preparé un tema que varios de ustedes me han pedido en la casilla de los comentarios a raíz de un tutorial que yo tengo sobre cómo elaborar un ensayo. Y me han pedido que prepare una segunda parte donde explique un poco más el proceso de construcción de la tesis, el proceso de contraargumentación y la bibliografía según la normativa APA. Entonces eso es lo que voy a explicar en este ensayo. La normativa APA la voy a explicar de manera rápida porque estoy preparando 3 tutoriales donde voy a dividir la normativa APA. Entonces, en este tutorial vas a aprender qué es un ensayo y vas a ver a través de un ejemplo cómo elaborar ensayos de manera rápida. Les recuerdo que ya están viendo algunos anuncios, algunos videos publicitarios. Yo te pido que por favor no los saltes porque de esa manera contribuyes a que mi proyecto educativo continúe creciendo y siendo factible económicamente. Si aún no eres parte de mi comunidad educativa, que ya nos estamos acercando a los 2000, pues te invito a suscribirte y activar la campanita, ya que todas las semanas yo creo nuevo contenido. Entonces, si activas la campanita, siempre puedes estar recibiendo todo mi contenido. También quisiera comentarte, como dato curioso, que la elaboración de ensayos fue el tema que más se me dificultó cuando yo inicié a estudiar periodismo, porque yo no entré en el primer semestre de la carrera, sino en el segundo. Entonces ya mis compañeros habían estudiado todo lo que era un ensayo y se me dificultó bastante. Y desafortunadamente en ese tiempo pues no existían los canales educativos como existen hoy, o sea, la plataforma de YouTube apenas estaba naciendo y todavía no había mucho auge de los canales educativos, así que tienes una oportunidad que yo no tuve. Recuerdo que en ese tiempo pues fui a la biblioteca y traté de consumir todos los ensayos que había, pero tú tienes la oportunidad de entrar a tu navegador y buscar información sobre cómo elaborar un ensayo y te va a ser mucho más sencillo de lo que me fue a mí definitivamente. Entonces vamos a comenzar. Recordemos que el título del ensayo tiene que contener la esencia de nuestro trabajo. En mi caso, este ensayo que es de mi autoría, se titula El aporte de YouTube a la educación. Ese es mi título. Entonces, luego del título, en el ensayo tiene que escribirse una introducción, una tesis, argumentos, contraargumentos, conclusión y bibliografía. Esas son las partes de un ensayo. Porque recuerda que un ensayo no es más que tu propia opinión sobre un determinado tema, donde tú introduces el tema en la introducción, presentas una tesis, que es lo que quieres probar, la sustentas con argumentos, introduces un proceso de contraargumentación donde contraargumentas ideas de otras personas que no comparten tu tesis y por eso para hacer el proceso de contraargumentación es muy importante que consumas toda la información que existe o gran cantidad de la información que existe en Google o en YouTube sobre el tema que estás buscando. Tienes que redactar una conclusión e indicar una bibliografía. La bibliografía debes establecerla según la normativa APA, que es la que rige normalmente en las universidades en nuestra región. Entonces vamos a comenzar con la introducción de mi ensayo. Actualmente, cuando alguien va a buscar una información, lo primero que hace es ir a YouTube. YouTube se ha convertido en la mayor biblioteca virtual del mundo. Vean cómo a lo largo de mi introducción yo ya voy presentando mi tema, o sea, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de que YouTube es una plataforma gratuita que ha aportado muchísimo a la educación, que está aportando y que en mi opinión seguirá aportando a la educación por muchísimo tiempo. Y luego presento mi tesis. Una manera de presentar la tesis es de esta manera. En este ensayo vamos a demostrar por qué YouTube se ha convertido en la plataforma educativa más completa del siglo XXI. Esta es una buena manera de introducir el ensayo y de introducir la tesis en este ensayo. Entonces, es una buena técnica para que nadie tenga duda de lo que nosotros vamos a probar en el ensayo. Es importante que
nosotros expresemos de manera directa la tesis que vamos a demostrar. Esta tesis no debe de ser ambigua, no. Tenemos que marcar una posición. Lo que yo voy a demostrar, lo que yo voy a probar es que YouTube se ha convertido en la plataforma educativa más completa del siglo XXI. Luego que ya construí mi introducción y mi tesis, entro al proceso de argumentación. En el proceso de argumentación yo voy a presentar todos los argumentos que sustentan mi tesis. En este caso yo los numeré del 1 al 5 para que visualmente a ustedes se les hiciera más sencillo. Dentro del cuerpo del ensayo ustedes no van a numerar nada, no se enumera. Pero sí, esta enumeración te va a servir porque antes del ensayo yo te recomiendo que hagas un esquemita sencillo donde tengas por lo menos la tesis, los argumentos y los contraargumentos. Entonces vamos a ver cuáles son los argumentos que sustentan mi tesis. Por cierto, el argumento que yo presente tiene que sustentar mi tesis. No puede ser que el argumento no pruebe mi tesis, porque la razón de ser de un argumento es probar la tesis del ensayo. Entonces vamos a ver mis argumentos. El primero, YouTube permite que cualquier persona con una cámara o un celular genere contenido educativo. ¿Ven? Este argumento sustenta mi tesis. Segundo argumento, aquí encontramos todos los temas posibles: periodismo, mecánica, cocina, inglés, economía, física, español, etc. ¿Ven? Entonces yo tengo otro argumento que sustenta mi tesis. 3. YouTube ofrece cursos gratuitos y módulos completos. Tercer argumento que sustenta mi tesis, que recordemos que es la plataforma educativa más completa de este siglo. Cuarto argumento, es una plataforma libre que no impone horarios rígidos, no exige presencialidad ni entrega de tareas. Este cuarto argumento es importante porque igual sustenta mi tesis. Y mi último argumento, que lo voy a introducir a través de un conector, finalmente, YouTube permite una comunicación sincrónica y asincrónica entre internautas y generadores de contenido. Aquí el uso de los conectores es muy importante. Yo tengo un video sobre los nexos del discurso, donde yo te explico todos los nexos que hay. Pero, y bueno, no lo voy a explicar ahora, pero sí quiero hacer hincapié que es muy importante que para un ensayo se sienta fluido, se lea de manera rica. Es importante que uses conectores del discurso o nexos del discurso, como en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, por tanto, por consiguiente, no obstante, por el otro lado, finalmente o en conclusión. Porque a veces son esos nexos del discurso o esos conectores los que hacen la diferencia entre un buen ensayo, muy bien sustentado, muy bien escrito, y un ensayo que no se siente tan fluido, o sea, que se siente como forzado las ideas. Entonces recuerda que es importante que estudies el uso de conectores y que lo apliques a la hora de hacer tu ensayo. Entonces, ya introducimos el tema, ya presentamos la tesis, ya mencionamos nuestros argumentos. ¿Cuántos argumentos debemos tener? Un mínimo 3 y un máximo 5. Ahora, esto no es una regla rígida. Yo he leído ensayos buenísimos que tienen 3 argumentos y ensayos muy buenos que tienen 8 argumentos. No existe, como te digo, una regla rígida, dependerá mucho también de tu maestro. Hay maestros que piden de 3 argumentos a 5 argumentos, hay maestros que te piden un poco más de argumentos, eso dependerá del estilo de tu maestro. Entonces, una de las preguntas que debes hacerle al maestro antes de hacer tu ensayo o a la maestra es cuántos argumentos deben sustentar tu tesis, que te diga el mínimo y que te diga el máximo. Ahora, yo recomiendo que no usemos más de 8 argumentos, porque es que ya 8 argumentos, o por ejemplo 10 argumentos, es más difícil de manejar. Recuerda que en un ensayo hay que citar otros autores, entonces mientras más argumentos hagas, más complejo se te va a volver el ensayo. Entonces prudencial, mínimo 3, máximo 5. Luego vas a entrar a la etapa de contraargumentación. ¿Qué cosa es contraargumentar en un ensayo? Contraargumentar en un ensayo no es más que defender tu tesis ante personas que no apoyen
no la apoyan, no apoyan tu tesis. Entonces tienes que leer qué dice la gente que se opone a la idea de que YouTube es una plataforma que ha contribuido a la educación. Entonces yo me di a la tarea de leer y este es mi contraargumento. Los detractores de YouTube dicen que mucha información en la red es falsa y subjetiva, pero en realidad cada suscriptor tiene el poder de validar o no la información consumida. Por ende, este argumento carece de peso. ¿Ven? Entonces yo introduzco un contraargumento con respecto a lo que refutan otros escritores sobre mi tesis. Lo ideal son entre 3 a 5 contraargumentos. Igual yo diría que más de 5 contraargumentos ya es mucho, porque recuerde que, como está citando algunos autores, puedes tener que introducir citas textuales dentro del trabajo. Aquí no lo hice por motivos de espacio, pero sí, normalmente debes manejar mínimo 3 contraargumentos, máximo 5. Y recuerda que el contraargumento no es más que defender tu tesis ante lo que dicen otros autores en contra de tu tesis. Y por eso no puedes escribir un ensayo sin antes haber leído lo que dicen otros autores sobre tu tesis y otros autores que estén en contra de tu tesis. Entonces, ya introdujimos el tema, hicimos la tesis, escribimos los argumentos, introducimos los contraargumentos y vamos a la conclusión, que es muy importante para que el ensayo se sienta redondo y con un final. En conclusión, una buena manera de introducir la conclusión es esta. En conclusión, es un buen nexo, te lo recomiendo. En conclusión, YouTube es la mayor plataforma virtual de aprendizaje del mundo y ha permitido la democratización del conocimiento. Ven cómo mi conclusión es el remate para mi introducción. Porque a veces yo he leído ensayos que no tienen una buena conclusión y tú te quedas como indeciso, queda como inconcluso el trabajo. Entonces es importante que la conclusión recoja la esencia de tu trabajo. Y finalmente debe de haber una bibliografía. No puede concebirse un ensayo académico y formal cuando no hay bibliografía. Lo ideal es al menos unas 5 fuentes, un máximo 10 fuentes. Esto también depende de las reglas que te dé tu maestra. Normalmente, a medida que nosotros vamos ascendiendo en la escuela, los ensayos se van haciendo más complejos. Entonces no es lo mismo si estás a nivel de secundaria a si estás a nivel de universidad. Normalmente ya en la universidad nosotros pedimos más contraargumentación, pedimos más bibliografía. Y finalmente te voy a dar de manera general cómo se debe de citar. Se debe de citar mencionando el apellido del autor, luego el nombre del autor, el título de la obra, el año de publicación, recuperado del link y las páginas donde encontraste la información. Esta es la manera más general de citar según la normativa APA. En este caso mi cita fue, porque solo incluye una porque no me caben más, Méndez, Carmen, ven, apellido del autor y nombre. YouTube hizo contribución a la educación, ese es el título. Luego el año 2013, recuperado de y el link, www.link y las páginas de la 46 a la 49. Esa es la manera correcta de introducir la cita. Entonces, una vez que ya hiciste todo tu ensayo, te recomiendo que lo leas por lo menos una vez más para ir puliendo aspectos gramaticales, introduciendo mejores conectores de forma tal que te quede fluido. Entonces, para resumir lo que aprendimos hoy, un ensayo no es más que un texto argumentativo donde nosotros defendemos una tesis. Un ensayo está formado por la introducción, la tesis, los argumentos, los contraargumentos, la conclusión y la bibliografía. Normalmente un ensayo puede presentar de 3 a 5 argumentos, igual de 3 a 5 contraargumentos y una bibliografía que oscile entre 4 y 5 autores. Aunque obviamente todos estos requerimientos van a depender de tu profesor. Es importante que en un ensayo sigas la normativa APA y que cites adecuadamente, porque recuerda que si tú colocas en un ensayo ideas que no son tuyas y no citas, estás diciendo que toda esta información es meramente tuya
Y realmente a la hora de hacer un ensayo siempre vamos a tener que leer lo que dicen otros autores de nuestro trabajo. Entonces es muy importante que incluyamos una bibliografía donde citemos las ideas de otros autores. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, por favor suscríbete y dale like para que yo pueda seguir creando contenido de calidad totalmente gratis. También me encantaría que en la casilla de los comentarios me dejaras un ejemplo de algún ensayo que hayas hecho o me sugieras temas que tú quieres que yo analice. De hecho, esta semana estoy preparando los hiperónimos, los hipónimos, los campos léxicos y semánticos y las familias léxicas, porque varios de ustedes en la casilla de los comentarios me han propuesto estos temas. Así que si tú tienes algún tema que quieres aprender conmigo, te invito a hacérmelo saber en los comentarios. Adiós.